Una luz se enciende en la madrugada, atraviesa oscuridades. El pueblo está abandonado. No hay nadie más en este lugar. Solo los fantasmas de las cosas y las muchachas que se asoman por ventanas escondidas. Llevan vestidos como canciones. Abrazan a transeúntes imaginarios. Buenas noches, les dicen, y agitan su mano saludando a la nada. Las muchachas caminan hasta la orilla del lago y observan su reflejo para no olvidar la imagen de lo que son. A veces visitan las casas abandonadas y juegan un rato a hacer otras. Entran a la casa de la costurera, sacan los alfileres y se los entierran en los ojos para saber si todavía queda algo. Deambulan a ciegas, con las manos en los bolsillos, crujen con el paso de las horas. El tiempo las conoce, les escribe cartas de amor. Ya nadie habita este pueblo azul. Y es el comienzo del libro del que hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. El lugar donde nacimos por última vez, de Carmen García Palma, autora, poeta, escritora, gestora cultural, libro editado por Pez Espiral y que muy amablemente aceptó esta conversación con este podcast. Carmen, muy bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación, Humberto. Y obviamente irnos a la idea propiamente tal, porque siendo bien honesto para quien van a ver, para quienes verán o escucharán este capítulo, bueno, a Carmen García yo la conozco desde la máquina para hablar, desde Máquina para hablar con los muertos, y ahí es mi poeta favorita, porque ahí se une a Las Oscurecidas, que fue su primera novela, que tienen un hilo muy interesante, y un hilo que también yo lo uno a este libro propiamente tal. Eh, claro, dejo a María y el fuego de lado porque lo tengo, pero aún no lo leo. Ese es mi deuda, pido perdón por eso. Eh, hablar de la idea, ¿cómo en tu labor como poeta, cómo se elabora un libro como este? Mira, este libro nace un poco de la idea o el ejercicio de imaginar el espacio que existe tras la muerte, ¿no? Como, bueno, tú mencionabas en Máquina para hablar con los muertos y Las Oscurecía, y de alguna manera todos mis libros recurren como al mismo imaginario y toman de los mismos símbolos. En este caso en particular, si bien sigo, digamos, con ese imaginario, voy como adentrándome quizás más profundamente en la idea de poder dibujar este espacio, ¿no? Que es la muerte. ¿Cómo lo visualizo? Lo puedo materializar? Esa es más o menos la idea que subyace, digamos, en la atmósfera de este libro. Y también, bueno, como también ocurrió con Máquina para hablar con los muertos, hay una suerte de intención narrativa quizás en el lugar donde nacimos por última vez, en cuanto el libro está dividido en tres capítulos. El primero son estas muchachas, ¿no? Que observamos habitar este espacio onírico de la muerte. En el segundo capítulo son las muchachas hablando, ¿no? En primera persona, y ya en el tercero es como una suerte de llanto por la vida y los hijos que no tuvieron. Entonces, una vez que escribí el libro, me di cuenta bueno, que además del ejercicio mismo que me propuse, eh, ocurrió algo que no fue buscado y que es un poco como hablar desde las mujeres, como tomar esa voz de las mujeres también, la voz violentada quizás de las mujeres. Sí, y esa yo creo que fue como la sorpresa también después de la escritura. Yo no siendo un lector asiduo de poesía, pero cacho algo, muy poquito, eh, entiendo más la poesía como como la construcción de la atmósfera, sin tantos espacios. En el caso del lugar donde nacimos por última vez, aquí hay espacios, tú nos pones espacios,
lo que lleva en sí a la atmósfera Mm. de misma. Sí, sí, o sea, como, bueno, yo creo que mi escritura siempre ha sido una escritura de imágenes, un poco fílmica quizá. Eh, Ujú. Ese es como mi formato, ¿no? Entonces, sí, te hace sentido lo que tú dices, como de estos espacios que construye la atmósfera. Yo creo que incluso, bueno, también en los cuentos, también en la narrativa, ese es el ejercicio, ¿no? Ujú. Como llevar al lector también de la mano a estos lugares, hacerlos habitar ahí, como que vivan Claro, también esa experiencia, ¿cachai? claro, tú dices como una cosa fílmica, me lo imagino como un corto, pero un corto producido por León y Cosiña, pero porque así, porque esa es la atmósfera que construye como un en blanco y negro, que no Sí. es terrorífico para nada, porque también tocas la muerte, pero la muerte no como la figura como tal la muerte, oh, qué triste, o qué tristeza, o qué terror la muerte. Hay algo melancólico, hay una atmósfera lírica y melancólica a través de la muerte. Bueno, sin duda, y también, claro, es como hay una oscuridad, pero también hay una belleza, ¿no? Ujú. Y ese yo creo que, bueno, es de las cosas que más disfruto, como ese contrapunto entre lo oscuro y lo bello, ¿cachai? Como esa tensión que genera algo que es oscuro y bello al mismo tiempo, me encanta construirla. Y creo que está bien presente en estos poemas. En la lectura de tus libros, como digo, de haber leído La máquina para hablar con los muertos, de las oscurecidas y luego este, eh, son distintos, bueno, aquí ya pedirle como un consejo que tú puedas dar para quienes nos van a ver. La narrativa versus la poesía son otros ritmos. Siento que la poesía tiene que ser un ritmo más pausado, inclusive más melódico, versus que la narrativa sí se lee, pero también la narrativa se puede leer rápido, a diferencia de la poesía. Mira, yo creo que ya es algo que como les digo harto a mis alumnos cuando he hecho clases, que la poesía es indisoluble de la música, ¿cachai? Como que cuando se escribe se tiene que pensar en la música que hay atrás, en la melodía, tiene que dialogar con lo que uno está escribiendo. Creo que la narrativa eso no es tan relevante, ¿cachai? Como la melodía o el pulso del texto, que si bien está, no es, no tiene la misma importancia como sí creo que en la escritura poética lo tiene. Entonces, los poemas son como canciones, Ujú. muchas veces. Por eso es tan importante, digamos, tanto para el autor como para el lector, poder experimentar la lectura en voz alta, ¿cachai? Y poder escuchar esa cadencia y esa melodía que hay atrás de las palabras. Y eso construye las palabras, también música. Conversaba hace algún tiempo con otra escritora que también tiene varios libros de poesía, que también ha experimentado también con la narrativa, Mm. y hablaba de los mods de la cabeza. O sea, en algún momento es como, en algún momento está la Carmen poeta, pero en otro momento está la Carmen que escribe narrativa, pero también está la Carmen que es gestora cultural en Fundación Plagio. ¿Cómo son tres mods distintos o en el fondo te adaptas a cada uno de ellos? Mira, yo creo que ha sido como algo, es una buena pregunta, porque no ha sido fácil a lo largo de mi vida como convalidar, digamos, estos distintos aspectos. Creo que hoy, digamos, con la madurez de los años, eh, sí puedo encontrarme en paz con esos distintos roles en el fondo. Eh, pero no fue fácil, fue un camino largo, ¿cachai? Como de sentir que puedo
puedo ser todas esas personas, o que todas esas cosas me componen, ¿cachai? O me integran. Y claro, y son distintas formas de pensar, son distintas aproximaciones también a la escritura, a la cultura, a la creación. Eh, pero yo creo que al final, claro, encontré como la hebra que une todo y que me permitió como estar en armonía con esto en el hecho de que al final todo es creativo, todas mis labores, bueno, tanto la escritura poética como la narrativa, como lo que hago en plagio. Lo que pasa es que, claro, las formas en las que esas se manifiestan son las diferentes, pero también creo que eso me ha dado la posibilidad de poder experimentar con distintas formas libremente, ¿cachai? Eh, Como que he logrado transitar entre la poesía, el cuento, la novela, eh, la gestión, ¿cachai? Siempre pensando que todo nace como desde la creatividad, que dependiendo cuál es la idea o lo que se quiere manifestar, cuál es el mejor formato para hacerlo, ¿cachai? Claro, claro. Y ahí, y hay un lugar cómodo donde te sientas segura. ¿Tienes tu cuarto, tu propio cuarto, tu cuarto propio respecto de eso? ¿O tu cuarto propio es de por sí la creatividad? Y ahí que se manifieste como sea. Mm, a ver, yo creo que la creatividad es algo que, si bien me apasiona y me encanta y me define, digamos, nunca es demasiado cómodo, ¿cachai? Siempre hay una cierta incomodidad, pero que creo que es necesaria para poder crear. Em, Sin esa incomodidad no hay pensamiento crítico, sin esa incomodidad es muy difícil también como buscar honestamente adentro de uno lo que se quiere manifestar, ¿cachai? Entonces, creo que también es bueno el no sentirme cómoda en ese espacio, ¿cachai? Siempre es un desafío, siempre es como si uno se enfrentara como por primera vez. Me parece que también eso es súper relevante, como, porque significa que tampoco estás como citándote a ti mismo, ¿cachai? Ahí se Claro, vuelve como solamente el ejercicio de escribir, ¿entendí? claro, claro. Para quienes van a ver este podcast o lo van a escuchar, ¿qué poder decir de nuestra invitada? Carmen García Palma nació una mañana de marzo a fines de la década del 70. Ha publicado los libros de poesía La Insistencia, Libros del Eclipse 2004, Gotas sobre losa fría, Cuarto Propio 2011 y Máquina para hablar con los muertos, ediciones Bastante 2016. La novela Las Oscurecidas, Planeta 2018 y el libro de cuentos María y el Fuego, León, Neón Ediciones 2021, que de hecho está aquí para disposición, Esperando su momento. esperando su momento. Un libro María del Fuego que recibió la mención especial del jurado de los premios literarios del Ministerio de las Culturas. Es fundador y director ejecutiva de Fundación Plagio. El lugar donde nacimos por última vez fue finalista del 35º Premio Internacional de Poesía de la Fundación Lowen con el título Ya nadie habita este pueblo azul. Y hablar del camino editorial, Carmen. Eh, y bueno, primero decir que la edición es preciosa, que la edición de los libros del Pez Espiral es genial, es muy bonita. ¿Cómo llegas a ellos? A PES, mira, llegué porque Pablo Fante, también poeta, es el encargado de la colección de poesía de Pez Espiral. Y bueno, Pablo es amigo mío y bueno, hablando también, comentando como nuestros nuevos
trabajos creativos es que le conté que tenía este proyecto y le interesó, se lo mandé para que lo vieran con el Daniel Madrid, que es el director, digamos, de Pez Espiral, y les gustó, así que em, fue, fue bastante fluido el trabajo con Pez. Pero claro, debo decir que este es un libro que lleva como harto tiempo buscando un hogar, ¿cachai? Em, Así que estoy súper contenta de que ese hogar finalmente haya sido Pez Espiral, porque creo que es como de las mejores editoriales que existen hoy en nuestro país. Y cómo es, a tu juicio, se publica poesía, pero a veces también es un riesgo publicar poesía, porque hay algunas editoriales que no se animan y otras que tienen, que ven un poquito más allá. Por ejemplo, Pez Espiral tiene un catálogo de poesía tremendo, por nombrar Mm. solamente a Pez Espiral. Sí, probablemente se me escapen muchas editoriales. A tu juicio, qué ocurre con la poesía editorialmente hablando? Es más bien un arranque puede ser que voy a poner la palabra valentía, no sé si sea la palabra correcta, pero voy a ocuparla porque no se me ocurre otra. Valentía respecto de publicar otro tipo de texto que puede quizás vender un poco más. O sea, sin duda, yo creo que detrás del gesto de publicar poesía hay también un acto político, ¿cachai? Es poner en valor una forma, un arte que los días que corren, digamos, en el mundo de hoy, eh, es muy marginal. Siempre la poesía ha sido marginal, pero creo que hoy en día, sobre todo cuando vivimos como en una era de la eficiencia, donde todo tiene un objetivo eh, como para lograr algo, ¿cachai? Y cuando todo es inmediato también. Leer poesía es un gesto como súper anacrónico. Y creo que tiene que ver con una búsqueda, por lo menos para mí, espiritual, ¿cachai? Como ergo, publicar poesía me parece que tiene que ver con también relevar una idea de vida, un concepto de sociedad, creo, que está muy relegado. Entonces, sí, de todas maneras es valiente y más bien heroico publicar poesía hoy en día. No hay muchos lectores de poesía, pero al contrario, yo creo que son muy pocos. Incluso entre los mismos escritores, los que leen poesía también son contados con los dedos, ¿entendí? Ujú. Pero me parece que es un arte que, por lo menos para mí, que es la primera, digamos. Es como el primer idioma. Y es un lenguaje que es muy sabio también. Entonces, creo que es muy importante que se siga desarrollando, que siga existiendo, que encuentre su camino, ¿cachai? Y ojalá como que la gente también encuentre el camino hacia la poesía. La poesía siempre es desafiante. Mucha gente no lee poesía, dicen que no le gusta la poesía porque no suele ser algo fácil de leer, ¿no? O de entrar a leer. Requiere como mucha disposición, paciencia para que uno pueda entrar al poema. Pero una vez que se entra al poema, me parece que el poema tiene mucho que entregarnos. Muchas lecturas, mm, muchos sentidos también. Un buen poema
no se lee solo una vez, se lee muchas veces y se va abriendo cada vez a distintas interpretaciones y sentidos que uno le quiera dar, ¿sí? Entonces, sí, creo que es importante como la labor, redondeando, digamos, la pregunta, la labor que hacen las editoriales que están publicando poesía, sin duda. Quien no lee poesía habitualmente, pienso que la poesía pueden ser sensaciones, que despierta sensaciones. Y yo creo que ahí puede entrar. Y como tú dices, dándole una segunda, tercera, cuarta, decimocuarta lectura, van a ser distintas las sensaciones que van a causar en el lector. Sí, sí. A veces como que uno entra por una palabra o por una sensación, como tú bien dices. No hay que tratar de entender. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Como que uno está acostumbrado a tratar de entender, pero acá me parece que es otro el ejercicio, ¿cachai? Hay que buscar la hebra que nos lleva a descifrar también. Es diferente a entender. Y volviendo al libro y al trabajo mismo como tal, ¿cómo fue en tu caso trabajar o tú con tu editor ordenar el libro? Porque tiene un hilo conductor, no son islitas cada poema. Tiene un hilo conductor propiamente tal, que lo hace que en el fondo cada parte sea una gran historia contada. Mm. Sí, bueno, como te decía anteriormente, yo le propuse a Pablo esta división por capítulos, ¿no? Que son estos 3 capítulos, donde primero vemos, vemos a estas muchachas que deambulan por estos lugares eh, que son lugares oníricos, que habitan el entresueño, ¿no? Por ahí digo en alguno de los poemas. Entonces como que se nos presentan este grupo de mujeres que no son espectros, tampoco están vivas, están como en una materialidad diferente. Em, y las vemos, vamos conociendo de a poco, ¿no? Como destellos de estas muchachas. Y en el segundo capítulo ya entramos como ya más profundamente en ellas, ¿no? Porque son ellas las que hablan. Ellas hablan desde el yo, sobre cómo sienten, lo que les pasa, en fin. Y el tercero, como te decía, es este llanto quizás, o esta nostalgia por esa vida que no hubo, ¿cachai? Que no existió. Sí, esa es más o Claro, menos la intención narrativa que hay atrás. Los hijos que no tuvieron. claro. Carmen, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, hablar de... voy a poner las sensaciones nuevamente, pero tus sensaciones, como la autora de este libro. ¿Qué sensación te deja ya publicado, ya en librerías? Mira, con este libro me pasó algo quizás distinto a los otros, que en el fondo eh, me desapegué de él, yo creo que con mucha paz, ¿cachai? Como que lo entregué, lo dejé ir y yo creo mucho en que los libros recorren sus propios caminos, sobre todo los de poesía, ¿no? Como que no, en poesía no está este fenómeno que sí ocurre con la narrativa, de que claro, sale el libro, hay prensa, hay reseñas, críticas, ¿cachai? No, pues la poesía tiene otros tiempos, tanto de escritura como lo que ocurre después. Entonces, la verdad es que estoy muy tranquila, mi sensación es muy tranquila, muy entregada y con em,
muy abierta también a lo que pase con el libro y lo que les pase a las personas con el libro. Eh, Esa es mi sensación. ¿Has recibido, bueno, claro, son tiempos distintos, pero a pesar de todo, ¿has recibido el feedback lector respecto de este libro? Sí, 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 he recibido feedback lector y es súper bueno. Es un libro que ha gustado harto. Yo creo que ha resonado en hartas personas. Ujú. Bueno, ya, ahora sí, en los minutos que nos quedan, Carmen, quiero darte las gracias. Sí, sé que estás preparando cosas, estás preparando un viaje, pero aún así te diste el tiempo para conversar conmigo, con quienes van a ver o van a escuchar este podcast y recomendarles, obviamente, para ti, a ti que nos estás viendo o nos estás escuchando, el lugar donde nacimos por última vez y en estricto rigor recomendarte a Carmen García Palma, leerla, sumergirse en en sus letras, eh, leer esa línea, esta recomendación mía, leer esa línea de la máquina para hablar con los muertos, las oscurecidas y el lugar donde nacimos por última vez, porque tienen ese hilo. Hay un hilo rojo que une a cada libro que lo hace como un gran universo. Lo nombró María José Ferrada en la recomendación. Aquí se habla de oscuridad, pero es como una sombra blanca. Es algo onírico, tiene un ritmo distinto, tiene una cadencia distinta incluso este libro, donde lo hace tremendamente recomendable, tremendamente adorable y un libro al cual hay que leer y releer y releer y etcétera, para buscar esa sensación que te tiene como entrelazado, esa sensación que quieres sentir. Eh, Carmen, bueno, reitero nuevamente, quiero darte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro, de lo que guste. Bueno, nada, invitar a leer El lugar donde nacimos por última vez, un libro de poemas, pero que también es un libro que nos presenta un universo, ¿no? Un imaginario eh, con símbolos, un imaginario onírico, que nos invita a viajar por espacios de la imaginación. Así que los invito a leerlos, un libro de Pez Espiral, pueden encontrarlo en librerías y también en la web de Pez. ¿Qué más poder agregar? Carmen García Palma, autora de El lugar donde nacimos por última vez, editada por Libros del Pez Espiral, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, un placer, como siempre.